específico. Las opiniones y punto de vista expresados en esta película son de los oradores y no reflejan necesariamente las posiciones de las entidades que representan. Creo que estamos en la era de la información, y en la era de la información la ignorancia es una elección. Este es un momento de la historia en el que no basta con saber, este es un momento en la historia para saber cómo. ¿Cuál es la mejor expresión de mí mismo que puedo ser hoy? ¿Qué haría hoy con el amor? ¿Cómo podría perdonar? ¿Qué formas nuevas de dar hay? ¿Cómo vivir la grandeza de una vida un día? Si todos estuvieran en el viaje, creo que el efecto secundario de eso serían cambios dramáticos que ocurrirían finalmente en el mundo. No es una persona, es una red colectiva, una conciencia colectiva. Si entiendes que el 95% de la mayoría de los pensamientos, hábitos, comportamientos y respuestas emocionales son automáticos en la naturaleza como un programa, y estamos inconscientes y por defecto estamos en ese estado, esa misma personalidad que está programada muy en el subconsciente, entonces tengo que ser consciente de mi inconsciente y quiero que puedan sentarse consigo mismos lo suficiente para que ya no quieran seguir siendo ellos mismos. Son tan conscientes que no se vuelven inconscientes a esa persona. ¿Cómo pasamos de saber que hay un problema con la forma de pensar y sentir de la humanidad a cambiarla? Lo que es más importante, ¿cómo recableamos esos impulsos? Desde hace más de 20 años he trabajado científicamente en este tema. Me llamo Joe Dispenza, dirijo una organización llamada Encéphalon. He escrito 4 libros y enseñamos a la gente en eventos sobre neurociencia y la biología de cómo cambiar, cómo transformarse. Enseñamos a la gente a surgir contra estos sistemas de supervivencia y trabajar en el reacondicionamiento del cuerpo a una nueva mente. Hemos llegado a una fórmula sencilla de coherencia entre mente y corazón que libera la mente de las personas, abre sus corazones y conduce a una puerta de posibilidades ilimitadas. Por primera vez en la historia de los estudios sobre la meditación, un grupo de científicos ha descubierto algo muy profundo que sucede dentro del cuerpo de alguien cuando se aplica esta fórmula. Si lo que descubrimos es una prueba en el campo científico de que nuestro mayor potencial humano han sido nuestros pensamientos y sentimientos, mi esperanza es que finalmente nos redireccionaremos a una próxima fase de salud y sanación para la humanidad. Lo sorprendente es que los datos hablan. Ya no soy yo quien lo dice, sino los datos. Fuente. La mayoría de las personas funcionan en sus vidas en un estado de estrés, en estado de supervivencia. Ni siquiera se dan cuenta. Se han acostumbrado tanto a los químicos y las hormonas asociadas con ello. Se obsesionan con las cosas, con las personas, se obsesionan con su cuerpo, con el tiempo. Se centran demasiado, o muy poco. Tienen un hábito o una rutina que viven cada día, se levantan y toman las mismas decisiones y hacen lo mismo. Si sigues haciendo esto, tu cuerpo estará en piloto automático y te arrastra a un futuro predecible, basado en lo que hiciste en el pasado. Y pierdes tu libre albedrío por un conjunto de programas. La mayoría de la gente piensa en su pasado y cuando tienen esos recuerdos y sienten las emociones, ese pensamiento y sentimiento condiciona el cuerpo al pasado familiar. Eso es lo conocido. Ahora, una especie de seres humanos están conectados para coexistir y cooperar y para comulgar y conectar. Pero en supervivencia, cuando estás en estrés, y lo único realmente importante eres tú.
Se ve una fractura de la comunidad cuando las personas viven en estos estados de estrés, en estos estados de supervivencia. Lo que tienes en todo el mundo es una enfermedad del cuerpo y de la mente. Es una desconexión, una desregulación, un trastorno. ¿Qué es el trastorno del estrés postraumático? 60% no puede ahorrar. Según Gallup, la infelicidad crece. Dispositivos de seguimiento del estrés crecerá durante 2022 al 31. Intentamos controlar y predecir todo en nuestra vida porque cada persona, objeto, cosa en nuestra vida que conocemos está mapeado neurológicamente en nuestro cerebro. En la excitación, las hormonas del estrés aumentan como una tormenta eléctrica en el cerebro y el cerebro se descontrola porque estamos cambiando nuestra atención a todas estas cosas. Pero estás sentado en una llamada de Zoom y estás escuchando a alguien y se produce una respuesta simpática. Ahora el corazón late contra el sistema cerrado porque no te estás esforzando. Cuando empuja contra el sistema cerrado, empieza a latir incoherentemente y las ondas incoherentes se anulan mutuamente. La persona aprovecha todos los recursos, toda la energía del cuerpo y hace química con ella porque hay un peligro o una amenaza en el mundo exterior. Yo era una representante de ventas farmacéuticas de alto rendimiento, era la número 1 de la región. Tenía que ser la número 1, tenía que ser perfeccionista. Trabajaba entre 18 o 20 horas al día. A veces ni siquiera dormía por la noche tratando de hacer lo que debía para hacerla mejor. No tenía tiempo para estar con mi familia. Recuerdo que un día llegué a casa y no podía respirar. Tenía temblores. Vino la ambulancia y tumbaron mi puerta y me llevaron corriendo al hospital. Fue bastante extremo. Tenía miedo de que si no me extirpaban la tiroides acabaría teniendo un ataque al corazón. En ese momento tenía mucha ansiedad y luego salió de la nada. Nunca antes había experimentado eso en mi vida y fue muy difícil, ¿sabes? Y entré en una especie de noche oscura del alma. Llegó al punto en que era difícil para mí estar al teléfono, tener una conversación e incluso ir a un restaurante con un amigo. Había demasiado miedo dentro de mi cuerpo. Nací con una enfermedad genética. Se llama fibrosis quística. Es una enfermedad bastante grave, pero la tenía mayormente bajo control. Llegó un momento en que se me infectaron los pulmones. La infección causó mucho tejido cicatricial y mi función pulmonar bajó al 30%. En ese momento, no podía moverme. Perdí mucho peso. Creo que pesaba unos 40 kilos como máximo. Pero sentí que había una finalidad en ello. Trabajaba como neurólogo en Puerto Rico en 2017 y luego llegó el huracán María, que devastó la isla, así que en ese momento me fui para un puesto en Florida. No me sentí enfermo, he sido saludable toda mi vida. Al diagnosticar los primeros síntomas de la enfermedad, sentí un dolor muy agudo en la parte superior de la espalda. Dije, qué extraño, necesito una resonancia magnética de la columna. Cuando miré la resonancia magnética de la pantalla, vi la columna vertebral y unas vértebras negras. Me diagnosticaron un mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de neoplasia maligna de la médula ósea. Por lo general, hace unos 34 años el pronóstico no era bueno. La gente dura quizás 4 meses, 6 como mucho. La gente muere. Mi esposa preguntó cuánto tiempo tiene el pronóstico y el oncólogo dijo, con la quimioterapia podrían ser como 2 o 3 años. He hecho esto durante mucho tiempo y parece que las cosas están en lo